Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicóticos y orgánicos. Parte 19. Tratamiento cognitivo-conductual de la esquizofrenia. Introducción. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. La esquizofrenia aparece normalmente al final de la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta y suele tener un curso episódico, interrumpido por exacerbaciones de los síntomas que requieren hospitalizaciones breves, que dura toda la vida. Aunque la prevalencia de la esquizofrenia es similar en hombres y mujeres, estas experimentan un curso más leve del trastorno, incluyendo una aparición más tardía de los síntomas, un menor tiempo pasado en el hospital y un mejor funcionamiento social. A pesar de la naturaleza grave y duradera de la esquizofrenia, muchos pacientes mejoran progresivamente con el transcurso del tiempo y en algunos se da una remisión total de los síntomas en sus últimos años. Los síntomas y el deterioro del funcionamiento en la esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por dos amplias clases de síntomas, los positivos y los negativos. Los síntomas positivos se refieren a cogniciones, experiencias sensoriales y conductas que están presentes en los pacientes, pero que normalmente están ausentes en las personas sin el trastorno. Ejemplos comunes de síntomas positivos incluyen las alucinaciones, por ejemplo, oír voces, las ideas delirantes, por ejemplo, creer que la gente le persigue, y la conducta extraña, por ejemplo, mantener una postura rara sin razón aparente. Por otra parte, los síntomas negativos se refieren a la ausencia o disminución de las cogniciones, emociones o conductas que normalmente están presentes en las personas sin el trastorno. Síntomas negativos comunes incluyen una expresividad afectiva embotada o plana, por ejemplo, disminución de la expresividad facial, pobreza del habla, por ejemplo, disminución de la comunicación verbal, anedonia, por ejemplo, incapacidad para experimentar placer, apatía, retardo psicomotor, por ejemplo, lentitud al hablar e inercia física. Los síntomas positivos de la esquizofrenia suelen fluctuar a lo largo del curso del trastorno y a menudo se encuentran en remisión entre los episodios del mismo. Además, dichos síntomas normalmente responden a los efectos de la medicación antipsicótica. Por el contrario, los síntomas negativos suelen ser estables a lo largo del tiempo y tienen una menor respuesta a los fármacos antipsicóticos. Además de los síntomas que acabamos de señalar, muchos pacientes con esquizofrenia experimentan emociones negativas como consecuencia de su enfermedad. La depresión y las ideas suicidas son síntomas frecuentes de la esquizofrenia y aproximadamente el 10% de las personas con este trastorno mueren por suicidio. Son frecuentes también los problemas por ansiedad, debido a menudo a los síntomas positivos como las alucinaciones o las ideas delirantes paranoides. Finalmente, la ira y la hostilidad pueden estar también presentes, especialmente cuando el paciente es paranoide. Aparte de los síntomas característicos de la esquizofrenia, muchos pacientes sufren de deterioros cognitivos que pueden limitar su capacidad para participar en los tratamientos cognitivo-conductuales tradicionales. Se encuentran presentes frecuentemente deficiencias cognitivas en áreas tales como la atención, la memoria y el pensamiento abstracto. Estos deterioros requieren de procedimientos clínicos especiales desarrollados para remediar o compensar estas deficiencias básicas. Una importante característica final de la esquizofrenia es el deterioro en el funcionamiento social. Áreas problemáticas frecuentes incluyen el establecer y mantener relaciones interpersonales, la incapacidad para trabajar y dificultades en las habilidades del cuidado de uno mismo, como el acicalamiento y la higiene. En realidad, se piensa que el deterioro en el funcionamiento social es una característica tan esencial de la esquizofrenia que muchos sistemas diagnósticos requieren de ese tipo de deterioro para establecer un diagnóstico de esquizofrenia. Como queda claro a partir de la revisión de las áreas deterioradas y de los síntomas característicos de la esquizofrenia, este trastorno produce múltiples deficiencias, impactando en todas las esferas del funcionamiento de la vida. El tratamiento cognitivo-conductual tiene como objetivo mejorar el amplio rango de problemas experimentados por los pacientes con esquizofrenia. El modelo de vulnerabilidad, estrés, HAB1 habilidades de afrontamiento.
El modelo de vulnerabilidad-estrés habilidades de afrontamiento de la esquizofrenia proporciona a los clínicos un valor heurístico a la hora de guiar sus esfuerzos de tratamiento. Este modelo plantea que la gravedad, el curso y los resultados de la esquizofrenia están determinados por tres factores interactivos: vulnerabilidad, estrés y habilidades de afrontamiento. Se piensa que la vulnerabilidad biológica está causada por una combinación de influencias genéticas y ambientales tempranas, por ejemplo, complicaciones obstétricas que producen daños cerebrales sutiles en el recién nacido. Sin la vulnerabilidad biológica necesaria, los síntomas de la esquizofrenia nunca se desarrollarían. El segundo factor, que impacta sobre la vulnerabilidad biológica, es el estrés socioambiental. El estrés puede definirse como contingencias o acontecimientos que requieren una adaptación del individuo con el fin de reducir al mínimo los efectos negativos. Fuentes comunes de estrés incluyen determinados acontecimientos de la vida, por ejemplo, la muerte de un ser querido, y la exposición a elevados niveles de críticas y conductas invasivas por parte de los familiares. Cuanto mayor es la cantidad de estrés a la que está expuesto el paciente, más vulnerable será a las recaídas y a las rehospitalizaciones. El tercer factor que puede influir en el curso y en las consecuencias de la esquizofrenia se refiere a las habilidades de afrontamiento. Estas habilidades se definen como la capacidad para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica o, en otras palabras, la capacidad para eliminar o escapar de los estímulos estresantes que impactan sobre el paciente. Por ejemplo, un sujeto que experimenta la muerte de un ser querido podría utilizar unas buenas habilidades de afrontamiento para hablar sobre la pérdida con otras personas cercanas de su entorno, consiguiendo aceptación y apoyo y disminuyendo los efectos negativos de este acontecimiento de la vida. Igualmente, un paciente que se enfrenta a la crítica de un familiar por haberse olvidado de comprar lo que le pidió, podría expresar sus habilidades sociales reconociendo el malestar del familiar y solucionando, por consiguiente, el conflicto y el estrés que lo acompaña. De este modo, unas buenas habilidades de afrontamiento median los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica. El modelo de vulnerabilidad-estrés habilidades de afrontamiento tiene algunas implicaciones para el tratamiento cognitivo-conductual de la esquizofrenia. Con respecto a la vulnerabilidad, las medicaciones antipsicóticas suelen reducir eficazmente el riesgo de recaída. Sin embargo, es necesario esforzarse en mejorar la adherencia al tratamiento, que constituye un problema importante en esta población. El abuso del alcohol y de las drogas empeoran la vulnerabilidad biológica, produciendo una reaparición de los síntomas. Por consiguiente, se pueden aplicar estrategias cognitivo-conductuales para disminuir la conducta de abuso de sustancias psicoactivas. El papel del estrés en la producción de recaídas indica la importancia de reducir el estrés. Las intervenciones cognitivo-conductuales plantean frecuentemente la disminución del estrés en la familia, aunque también pueden constituir el objetivo de tratamiento otros tipos de estrés ambiental. Finalmente, se puede emplear una serie de diferentes estrategias para mejorar las habilidades de afrontamiento de los pacientes con esquizofrenia, disminuyendo, por consiguiente, su vulnerabilidad a las recaídas provocadas por el estrés y mejorando su capacidad de funcionamiento. Las intervenciones cognitivo-conductuales. Existe un amplio rango de estrategias cognitivo-conductuales aplicables a la esquizofrenia. Se encuentra fuera de los objetivos de este capítulo describir cada posible intervención. El centro de atención estará en describir cómo llevar a cabo aquellas intervenciones que se utilizan más frecuentemente y para las que hay apoyo empírico sobre su eficacia clínica. Se describirán las siguientes intervenciones: entrenamiento en habilidades sociales, terapia familiar conductual. Entrenamiento en habilidades de afrontamiento para controlar los síntomas psicóticos y un tratamiento integrado para los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. La intervención cognitivo-conductual no trabaja en el vacío. Así, con el fin de que el tratamiento psicosocial sea eficaz para la esquizofrenia, se tienen que considerar los ingredientes necesarios de un tratamiento amplio. Los pacientes con esquizofrenia requieren un tratamiento farmacológico con medicación antipsicótica, que necesita ser vigilado continuamente durante el curso de la enfermedad. Se tiene que prestar atención a las necesidades básicas y médicas de esos pacientes. Este trastorno interfiere frecuentemente con la capacidad de los pacientes para reconocer y buscar ayuda ante las enfermedades físicas o para defender unas necesidades adecuadas de alojamiento, de alimentación o de cuidado de uno mismo. Finalmente, es crucial que los pacientes reciban un control individual para integrar los distintos aspectos de su programa de tratamiento y para asegurar la continuidad del cuidado a lo largo del tiempo.
Si no se atienden estos elementos básicos de un programa amplio, es poco probable que las intervenciones cognitivo-conductuales tengan éxito. El entrenamiento en habilidades sociales, EHS. Incluso con un control adecuado de la medicación, las tasas anuales de recaídas llegan a alcanzar a menudo hasta el 40%. Además, los neurolépticos no mejoran las habilidades sociales necesarias para la vida en comunidad. Los déficits en habilidades sociales reflejan las influencias conjuntas de los síntomas que dificultan las habilidades, la historia inadecuada de aprendizaje antes de la aparición del trastorno, la falta de estimulación ambiental y la pérdida de habilidades debido a su falta de utilización. El entrenamiento en habilidades sociales, EHS, es un conjunto de técnicas, basadas en la teoría del aprendizaje social, que constituye un paquete de intervención para enseñar de forma sistemática nuevas habilidades interpersonales a los individuos. Se ha encontrado continuamente que los pacientes con esquizofrenia tienen una escasa competencia interpersonal. El EHS es una estrategia eficaz para rectificar esos problemas. La evaluación de las habilidades sociales. Las habilidades sociales se definen como el comportamiento componente específico que, en conjunto, es necesario para las interacciones sociales eficaces. Las habilidades sociales pueden dividirse en 4 categorías amplias: habilidades no verbales, características paralingüísticas, equilibrio interactivo y contenido verbal. Las características no verbales se refieren a habilidades tales como la adecuación de la expresión facial, el empleo de los gestos, de la postura y del contacto ocular, conductas que se encuentran implicadas en la comunicación del afecto y de los intercambios interpersonales. Las características paralingüísticas se refieren a las cualidades de la voz, incluyendo el volumen, el timbre, el tono, la velocidad del habla y las inflexiones vocales. De forma similar a las habilidades no verbales, las características paralingüísticas transmiten información crítica sobre el afecto de la persona y su implicación en la interacción. El contenido verbal se refiere a la elección de palabras y construcción de frases, independientemente de la manera en la que se dicen las palabras. El equilibrio interactivo se refiere a cómo se entrelazan las respuestas durante una interacción o a su latencia, y también a la cantidad de habla del paciente en comparación con su compañero/diagonal A de interacción. Un equilibrio interactivo deficiente, indicado por problemas como una lenta latencia de respuesta o un habla mínima, transmite a la otra persona una falta de implicación en la conversación y no es recompensante. Hay una serie de estrategias disponibles para que el clínico evalúe déficits específicos en habilidades sociales. Es mejor ir de lo general a lo específico planteando, en primer lugar, preguntas a los pacientes, a otras personas cercanas de su entorno y a los que realizan el tratamiento. Luego, cuando se han identificado áreas problema específicas, se puede llevar a cabo una evaluación conductual más detallada. Preguntas útiles para evaluar la presencia de un deterioro del funcionamiento social incluyen: ¿está solo el paciente? ¿Es capaz de iniciar conversaciones con los demás? ¿Es capaz de conseguir que los demás le respondan positivamente? ¿Es capaz de solucionar conflictos? ¿Es capaz de expresar sus sentimientos? ¿Desea amigos/diagonalas o relaciones más íntimas? ¿Está a menudo socialmente aislado? Estas preguntas no constituyen una lista exhaustiva de todas las áreas posibles de disfunción social que necesitan evaluarse. Por ejemplo, la capacidad del paciente para negociar cuestiones de medicación con su médico, las habilidades para la entrevista laboral o la capacidad para resistir los ofrecimientos de los demás a utilizar drogas o alcohol son otras posibles áreas que necesitan una evaluación. Una vez que se han identificado las áreas problema, se puede llevar a cabo una evaluación más precisa de los déficits de las habilidades sociales. Existen una serie de procedimientos para evaluar la habilidad social. La estrategia más práctica es realizar evaluaciones por medio de la representación de papeles. Las representaciones de papeles son interacciones sociales simuladas en las que el paciente interactúa con un ayudante del terapeuta durante una situación interpersonal breve diseñada para evaluar un área específica de las habilidades sociales. Las representaciones de papeles suelen ser cortas, de 3 a 10 intercambios, y se construyen de modo que se parezcan a situaciones reales con las que frecuentemente se encuentra el paciente. A este se le pide que muestre cómo se las arreglaría con esa situación en la vida real. Los pacientes participan en varias representaciones de papeles de cada situación problema con el fin de evaluar los déficits consistentes de las habilidades. La evaluación más fiable de la habilidad social puede conseguirse cuando dichas representaciones se graban en video o en casete y luego se evalúan según los componentes de las habilidades sociales. Se deben evaluar también las habilidades de percepción social.
La percepción social y barra diagonal o los elementos receptivos de la habilidad social se refieren a las habilidades implicadas en la percepción del significado de las comunicaciones interpersonales. La interacción social eficaz depende de la capacidad para darse cuenta, interpretar y responder adecuadamente a lo que a menudo constituyen sutiles señales interpersonales. Se encuentran incluidas aquí una amplia variedad de señales, desde estados afectivos no verbales hasta indicadores más complejos de las intenciones. Un prerequisito importante es centrar la atención, es decir, el individuo tiene que ser capaz de atender a las señales complejas interpersonales de las emociones y barra diagonal o de las intenciones y tiene que descodificar con precisión el significado de esas señales. Puesto que el deterioro de la atención es frecuente entre los sujetos con esquizofrenia y puede ser especialmente grave entre los pacientes con síntomas negativos, muchos de ellos requerirán un entrenamiento prolongado para que aprendan a atender a señales interpersonales relevantes. Se ha encontrado también que los esquizofrénicos sufren de un deterioro mayor en habilidades de percepción de la expresión facial, especialmente en el área de la discriminación y reconocimiento de las emociones. Sin embargo, no se ha considerado de forma adecuada la relación entre este reconocimiento y otras medidas de las habilidades sociales. Aunque se puede llevar a cabo una evaluación detallada de los déficits de las habilidades sociales antes de aplicar al paciente el EHS, es posible también incluirle inmediatamente en el tratamiento después de identificar áreas generales de deterioro social. Tal como se revisará en la sección siguiente, el EHS implica la evaluación continua y el entrenamiento de nuevas habilidades sociales. Sin embargo, si el clínico desea evaluar de forma más rigurosa los efectos del EHS sobre la competencia interpersonal del paciente, las evaluaciones por medio de la representación de papeles antes y después del entrenamiento en habilidades proporcionará la medida más fiable. Los formatos del entrenamiento en habilidades sociales. El EHS puede llevarse a cabo en un formato individual o de grupo. Hay algunas ventajas en realizar el entrenamiento en un formato de grupo. En primer lugar, el entrenamiento en grupo es más económico, porque pueden participar varios pacientes al mismo tiempo. Segundo, el formato de grupo proporciona múltiples modelos al paciente, facilitando la adquisición de las habilidades sociales. Tercero, llevar a cabo representaciones de papeles en grupo en vez de en formato individual es más fácil porque hay más gente que puede participar en las representaciones. Cuando el entrenamiento en habilidades se realiza en grupos, es mejor que tengan lugar 2 o 3 sesiones a la semana, ya que la práctica masiva produce un aprendizaje más rápido que la práctica espaciada en periodos de tiempo más largos. A pesar de las ventajas del EHS. En grupo, las habilidades sociales pueden enseñarse en el contexto de las sesiones de terapia individual. En estas sesiones, el entrenamiento en habilidades se combina normalmente con educación psicológica, con entrenamiento en el manejo del estrés y con la enseñanza de habilidades de afrontamiento para controlar los síntomas residuales. Como la mayoría del EHS tiene lugar en grupos, seguidamente se describen los procedimientos clínicos para llevar a cabo dicho entrenamiento. Técnicas del entrenamiento en habilidades sociales. Las sesiones del EHS empiezan estableciendo la importancia de aprender la habilidad objetivo. Esta explicación puede obtenerse de los participantes en el grupo haciéndoles preguntas clave. ¿Por qué piensas que podría ser importante aprender a expresar los sentimientos negativos de forma constructiva? Y proporcionando razones adicionales. El plantear una explicación razonada de la habilidad es fundamental para motivar a los pacientes a participar de forma activa en el entrenamiento. Después de que se ha presentado una explicación razonada, se describen los distintos pasos de la habilidad y se discuten. Las habilidades se separan en diferentes componentes con el fin de facilitar el aprendizaje gradual de las mismas a lo largo de la repetición de representaciones de papeles. El cuadro 19.2 proporciona un ejemplo de los componentes de 4 habilidades sociales. Después de revisar los pasos de la habilidad, los entrenadores modelan esta en una representación de papeles. El objetivo de esta demostración de la habilidad es ayudar a los participantes del grupo a comprender cómo se combinan los distintos componentes de la habilidad para producir una comunicación general eficaz. Después de que se ha modelado la habilidad, se fomenta una breve discusión sobre los pasos específicos que contribuyen a su expresión y se evalúa la eficacia general del entrenador en la representación de papeles. Inmediatamente después de que los entrenadores han modelado una habilidad social en una representación de papeles, se hace participar a un paciente en la representación de dicha habilidad. El propósito de esta actividad es dar a los pacientes la oportunidad de practicar la habilidad que acaban de observar. Se instruye a los pacientes para que lo hagan lo mejor que puedan al intentar utilizar esta habilidad.
Al finalizar la representación de papeles, el entrenador pide retroalimentación positiva de los miembros del grupo y suministra más retroalimentación para los componentes específicos de la habilidad que se representaron bien. Luego, se proporciona retroalimentación correctora bajo la forma de sugerencias sobre cómo podría el paciente representar la habilidad de forma más eficaz la próxima vez. El esfuerzo se refuerza siempre y el entrenador procura asegurarse de que toda la retroalimentación es constructiva y específica. Después de la retroalimentación positiva y correctora, el entrenador implica al paciente en otra representación de papeles de la misma situación, pidiéndole que haga uno o dos cambios pequeños en la habilidad basados en la retroalimentación proporcionada. Es esencial que los miembros del grupo participen en al menos 2 representaciones de papeles, porque es a través del proceso de la práctica, de la retroalimentación y de más práctica como tienen lugar las mejoras de la habilidad social a lo largo del tiempo. Cuando el paciente ha terminado la segunda representación de papeles, se proporciona más retroalimentación positiva y correctora, seguida por una tercera representación de papeles opcional si el paciente está dispuesto y todavía se pueden lograr mejorías. Después de que un paciente haya tenido la oportunidad de practicar la habilidad en varias representaciones de papeles, el entrenador se dirige a un segundo paciente y lo implica en una nueva representación, y así sucesivamente, hasta que todos los pacientes hayan participado en esas representaciones. Al final de la sesión de entrenamiento de las habilidades sociales, el entrenador da tareas para casa a los participantes para que practiquen la habilidad por sí mismos. A veces es útil dar a los participantes hojas de tarea para casa o recordatorios de que tienen que realizar dichas tareas. Al comienzo de la sesión siguiente, se revisa el trabajo para casa y se plantean las representaciones de papeles basándose en las experiencias reales que tuvieron los participantes utilizando las habilidades o en las situaciones en las que los participantes podrían haber utilizado dichas habilidades. Normalmente se emplean de 2 a 5 sesiones en el aprendizaje de una habilidad específica antes de pasar a la siguiente. Aunque la principal estrategia para enseñar las habilidades sociales incluye el modelado, el ensayo de conducta, la retroalimentación y la representación de papeles adicional, se pueden utilizar también otros procedimientos. Por ejemplo, el aleccionamiento, coaching, proporcionar ayudas verbales, y la instigación, prompting, proporcionar señales con la mano, durante la representación de papeles puede ayudar a los pacientes a mejorar su actuación. El entrenamiento en percepción social no sigue una secuencia distinta de actividades, sino que se integra normalmente en el entrenamiento de las respuestas. El objetivo es entrenar al sujeto a atender e interpretar las señales interpersonales que descubren. Los sentimientos y los motivos de las otras personas y las variables del entorno que determinan la adecuación de distintas respuestas. Este entrenamiento se puede llevar a cabo durante las representaciones de papeles, introduciendo variaciones sutiles en la conducta del terapeuta y examinando los posibles significados de dichas variaciones. Por ejemplo, durante la representación de papeles de una conversación el terapeuta puede manifestar señales no verbales que indican falta de interés y ganas de marcharse. Después de cada representación de papeles se puede preguntar sobre las posibles interpretaciones de esa conducta y las respuestas apropiadas a la misma. Con respecto a las señales del entorno, el entrenamiento se realiza por medios didácticos. Se puede dedicar una parte de cada sesión a discutir las reglas sociales que dirigen el empleo adecuado de las habilidades bajo consideración. Más información sobre las técnicas para enseñar y la estructura de las sesiones del EHS puede obtenerse en Lieberman, de Risi y Newse. Existe una amplia variedad de áreas de la disfunción social que pueden ser el objetivo del EHS. Debido a que la mayor parte de los sujetos con trastornos psicóticos sufren de estados que remiten y reaparecen de forma crónica, el EHS debería estar disponible de forma continua, ya que los objetivos y las competencias de un individuo se desarrollan y cambian con el paso del tiempo. Del mismo modo que es necesaria la terapia farmacológica de mantenimiento para el control a largo plazo de los síntomas, así también el EHS debería estar disponible bajo forma de sesiones de apoyo, booster sessions, o de mantenimiento. Terapia familiar conductual. Como se señalado anteriormente, las relaciones estresantes familiares pueden tener un impacto negativo sobre el curso de la esquizofrenia. Además, la esquizofrenia tiene un efecto perturbador y oneroso sobre las vidas de los familiares. Por consiguiente, los objetivos de la intervención familiar conductual consisten en reducir el estrés de todos los miembros de la familia y mejorar la capacidad de la misma para vigilar el curso de la enfermedad. Estos objetivos se logran en la terapia conductual familiar por medio de una combinación de educación, entrenamiento en comunicación y habilidades de solución de problemas.
Una explicación detallada del modelo de terapia familiar conductual se describe en Mozo y Glenn. Formato. La terapia familiar conductual se aplica a familias individuales a lo largo de periodos de tiempo prolongados, pero limitados. Las sesiones normalmente duran 1 hora, incluyen al paciente y a los familiares y tienen lugar sobre una base de contactos cada vez más espaciados a lo largo de 6 a 9 meses, por ejemplo, semanalmente durante los 3 primeros meses, cada 2 semanas durante los 6 meses siguientes, mensualmente durante los 3 meses posteriores. Tiene ciertas ventajas llevarlas a cabo en casa, al menos algunas sesiones. Estas proporcionan información válida sobre el entorno natural en el que los pacientes y los familiares viven o interactúan, y probablemente disminuirán la cancelación de citas con el terapeuta al facilitar la asistencia a las sesiones de los miembros de la familia. Los familiares y los pacientes pueden participar en la terapia familiar conductual en cualquier fase del trastorno. Una participación temprana, por ejemplo, poco tiempo después del primer o segundo brote, puede tener la ventaja de proporcionar la información y las habilidades necesarias a los miembros de la familia antes de que se frustren y se quemen al intentar controlar la enfermedad. Un momento adecuado para empezar la intervención familiar es poco después de una exacerbación aguda que requiere hospitalización. Con frecuencia, los familiares y los pacientes están motivados, después de una recaída, a participar en un programa que tenga el objetivo de reducir recaídas posteriores y mejorar el funcionamiento y la independencia del paciente. La estructura de las sesiones con la familia. La terapia familiar conductual se divide en 5 etapas secuenciales, aunque cada etapa se repite una serie de veces a lo largo de la terapia: evaluación, educación, entrenamiento en habilidades de comunicación, entrenamiento en solución de problemas y problemas especiales. La cantidad de tiempo que se pasa en cada etapa de tratamiento depende tanto de las necesidades específicas de la familia como del ritmo al que adquieren las habilidades objetivo. En la fase de evaluación, se llevan a cabo valoraciones de cada miembro individual de la familia así como de la familia como una unidad. En las entrevistas con cada uno de los miembros es útil obtener información con preguntas del tipo: ¿cómo entiendes la esquizofrenia y lo que la causa? ¿Cómo se trata esa enfermedad? ¿Qué objetivos personales tienes? ¿Hay otros miembros de la familia que apoyan esos objetivos? ¿Y qué interfiere con tu capacidad para alcanzar estos objetivos? Es esencial evaluar el conocimiento y los objetivos de cada miembro individual de la familia con el fin de asegurarse que la intervención mejorará el funcionamiento de cada uno de los miembros. En la terapia familiar conductual se supone que con el fin de disminuir eficazmente el estrés de la familia, se necesita mejorar el bienestar y la autoeficacia de cada uno de sus miembros. Normalmente, de 1 a 2 entrevistas con cada persona. Antes de empezar la terapia familiar conductual es suficiente para completar las evaluaciones individuales. Además de las evaluaciones individuales, el terapeuta observa las interacciones reales entre los miembros de la familia para evaluar sus habilidades de comunicación. Se presta especial atención a los estilos estresantes de comunicación, como alzar la voz, los menosprecios, las expresiones de culpa frecuentes y la falta de especificidad conductual. Es también útil para la familia participar en una evaluación de solución de problemas que el terapeuta utiliza para identificar virtudes y deficiencias en la habilidad de solución de problemas del grupo familiar. Esta evaluación puede llevarse a cabo haciendo que la familia trabaje en solucionar un problema durante un periodo de 10 a 15 minutos, mientras el clínico se sienta y observa. Cuando la discusión de la solución de problemas se ha terminado, el terapeuta discute sus observaciones con la familia y pide a sus miembros que describan otros ejemplos de problemas que han tratado de resolver recientemente. Se pueden realizar evaluaciones de solución de problemas rutinarias cada 3 a 4 meses para evaluar el progreso en el aprendizaje de habilidades de solución de problemas que están como objetivos. La educación. Normalmente se llevan a cabo 3 a 4 sesiones educativas. Estas sesiones cubren generalmente información sobre el trastorno psiquiátrico, la medicación y el modelo de vulnerabilidad estrés de la esquizofrenia. Las sesiones educativas son más eficaces cuando se enseñan por medio de un estilo muy interactivo, estimulando la expresión de las experiencias del paciente y de sus familiares, haciendo preguntas frecuentemente para comprobar que se ha entendido y evitando el enfrentamiento o el conflicto siempre que sea posible. Se pueden utilizar carteles, folletos y libros para facilitar la comunicación de la información sobre el trastorno psiquiátrico a los miembros de la familia. La educación sobre la esquizofrenia incluye información sobre cómo se llega a un diagnóstico, los síntomas característicos, los mitos frecuentes y el curso y los resultados. Las sesiones que se centran en la medicación discuten los efectos principales de la misma para disminuir los síntomas y prevenir las recaídas, los nombres de los medicamentos utilizados con frecuencia, las dosis,
Los efectos secundarios de la medicación psicótropa y las estrategias para vérselas con los problemas frecuentes de esta medicación. La educación sobre el modelo de vulnerabilidad estrés se centra en ayudar a las familias a comprender cómo el control del estrés, la medicación, la disminución del abuso de sustancias psicoactivas y el aumento de las habilidades de afrontamiento pueden mejorar el curso a largo plazo de la esquizofrenia. Al final de las sesiones educativas, los miembros de la familia desarrollan un plan para la prevención de recaídas con el fin de responder a las primeras señales de aviso de dichas recaídas. El entrenamiento en habilidades de comunicación. Una vez descrito el material educativo básico sobre el trastorno, las sesiones se dedican al entrenamiento en habilidades de comunicación. Estas se enseñan enfatizando el empleo de expresiones en primera persona, produciéndose manifestaciones verbales claras de los sentimientos y haciendo referencias a conductas específicas. Debido a los deterioros cognitivos característicos de la esquizofrenia, se insiste en la importancia de hacer la comunicación breve y directa al grano. Habitualmente se enseñan hasta 6 diferentes habilidades de comunicación a lo largo de 4 a 8 sesiones, incluyendo la expresión de sentimientos positivos, la expresión de sentimientos negativos, hacer peticiones positivas, la escucha activa, el compromiso y la negociación, y el solicitar un tiempo fuera. Lo mismo que en el entrenamiento en habilidades sociales, cada habilidad se descompone en varios pasos que son el centro del entrenamiento. Los procedimientos utilizados para el entrenamiento en habilidades de comunicación son los mismos que los descritos anteriormente en la sección sobre las habilidades sociales. Los miembros de la familia ensayan las habilidades objetivo por medio de representaciones de papeles, a las que les sigue la retroalimentación y más representaciones de papeles. Al final de la sesión, se asigna a los miembros de la familia tareas para casa con el fin de que practiquen las habilidades por sí mismos, algo que se repasa en la sesión siguiente. El objetivo del entrenamiento en habilidades de comunicación consiste en disminuir las interacciones tensas y negativas entre los miembros de la familia, sustituyéndolas por habilidades sociales constructivas y más específicas conductualmente. Los terapeutas no deberían pasar a la siguiente fase del entrenamiento en solución de problemas hasta que los miembros de la familia demuestren alguna mejora de la competencia. Una suposición básica de la terapia familiar conductual es que las familias no serán capaces de participar en una satisfactoria solución de problemas si son incapaces de discutir los problemas con un afecto negativo mínimo. El entrenamiento en solución de problemas. En la mayoría de las familias, especialmente cuando el paciente vive en casa, se necesita dedicar más sesiones al entrenamiento de las habilidades de solución de problemas que a cualquier otra fase de la terapia familiar conductual. Normalmente se dedican de 5 a 15 sesiones al entrenamiento en solución de problemas, pero incluso se pueden dedicar más sesiones si la duración del trabajo con la familia se prolonga, por ejemplo, más de 2 años. El objetivo principal de dicho entrenamiento consiste en enseñar a la familia las habilidades necesarias para resolver los problemas y alcanzar los objetivos sin la ayuda del terapeuta. La meta de este plan es reducir la dependencia del terapeuta y preparar a la familia para el final de la terapia. El entrenamiento en solución de problemas implica enseñar a los miembros de la familia a seguir una secuencia de pasos básica y conductual. Se enseña a los miembros a elegir un jefe que dirige a la familia a través de los distintos pasos de la solución de problemas. Se puede elegir también un /a secretario /a cuya responsabilidad consiste en registrar las decisiones alcanzadas en cada paso de la solución de problemas. Se estimula a los miembros de la familia a que establezcan una reunión semanal, en donde se puede discutir sobre los problemas y vérselas con ellos, y donde se puede repasar el progreso hecho con problemas anteriores. Los registros de la solución de problemas se guardan en un cuaderno familiar, que se coloca en un lugar accesible a todos los miembros de la familia. En el inicio del entrenamiento en solución de problemas, el terapeuta representa el papel de jefe y conduce a toda la familia a través de los pasos de la solución de problemas, explicando el propósito de cada paso a lo largo del proceso. Después de que los miembros de la familia conocen la secuencia de la solución de problemas, asumen los papeles del jefe y el /la secretario /a, mientras el terapeuta se mete en su papel de entrenador, en vez de ser un participante activo en la solución de problemas. En un principio se seleccionan temas fáciles, con poca carga afectiva, para el entrenamiento en solución de problemas, con el fin de afianzar la competencia de la familia para resolverlos. Gradualmente, con el paso del tiempo, se abordan problemas más difíciles cuando las habilidades de la familia están lo suficientemente desarrolladas. El progreso en la solución de problemas se vigila de forma habitual por medio de evaluaciones de la solución de problemas, tal como se ha descrito anteriormente. Se puede abordar una amplia variedad de problemas y objetivos en esta fase de tratamiento.
Por ejemplo, las tareas domésticas, el tratar con síntomas molestos, el buscar un trabajo y el planificar unas vacaciones constituyen problemas u objetivos que se pueden resolver o alcanzar por medio de la solución de problemas. Algunas familias no necesitan de más intervención una vez que se ha terminado esta fase de tratamiento. Sin embargo, otras familias pueden enfrentarse a dificultades que no han respondido al enfoque de solución de problemas. Para esas familias, puede ser adecuada la última fase de la terapia familiar conductual. Problemas especiales. En esta fase final del tratamiento, el terapeuta puede emplear una amplia variedad de estrategias para ayudar a las familias a afrontar problemas persistentes. Los terapeutas cognitivo-conductuales poseen habilidades clínicas específicas para vérselas con las dificultades que las familias son incapaces de resolver por medio de la solución de problemas. El terapeuta aplica sus habilidades para abordar estos obstáculos y siempre que sea posible enseña a los miembros de la familia a llevar a cabo y registrar las estrategias básicas. Ejemplos de problemas especiales que pueden abordarse en esta fase incluyen el establecimiento de una economía de fichas en casa para mejorar la higiene del paciente, el enseñar estrategias de relajación para reducir la tensión, el contrato conductual para la conducta suicida, el entrenamiento de padres para los problemas de educación de los hijos y programas de acontecimientos agradables para la depresión. Habilidades de afrontamiento para los síntomas psicóticos residuales. Del 25 al 40%, aproximadamente, de los pacientes con esquizofrenia experimentan síntomas psicóticos residuales crónicos entre episodios de su trastorno. A pesar del tratamiento farmacológico óptimo, para algunos pacientes son inevitables los síntomas psicóticos. Estos síntomas están asociados frecuentemente a altos niveles de malestar, incluyendo la depresión, el suicidio, la ira y la ansiedad. Aunque antes se creía que se podía hacer poco para ayudar a estos pacientes, avances recientes en el tratamiento cognitivo-conductual han encontrado que los pacientes pueden aprender estrategias de afrontamiento para vérselas de modo más eficaz con estos síntomas problemáticos. Los estudios sobre cómo responden realmente los pacientes a los síntomas psicóticos indican que un elevado porcentaje informa sobre la utilización de diferentes estrategias de afrontamiento. El empleo de distintas estrategias, así como el número total de estrategias empleadas, se relaciona con niveles más bajos de malestar por la presencia de síntomas psicóticos. El objetivo de enseñar habilidades de afrontamiento es ampliar el repertorio de habilidades que poseen los pacientes, mejorando, por consiguiente, la autoeficacia y disminuyendo el malestar. El criterio principal que hace que los pacientes se beneficien al aprender estrategias para afrontar sus síntomas psicóticos es la motivación y la disposición a aprender esas estrategias. Por consiguiente, los pacientes que experimentan poco malestar por sus síntomas psicóticos o que no tienen ganas de trabajar en estos síntomas, son malos candidatos para este entrenamiento. El proceso general de enseñanza de habilidades de afrontamiento implica llevar a cabo un cuidadoso análisis conductual de los síntomas problemáticos, a lo que le sigue la enseñanza sistemática de estrategias de afrontamiento por medio del empleo de la instrucción, la práctica y las tareas para casa. Más detalles sobre el entrenamiento de las habilidades de afrontamiento pueden encontrarse en Tarrier. Los principios de este procedimiento se resumen seguidamente. Describir y llevar a cabo un análisis funcional del síntoma psicótico. En primer lugar, el síntoma específico que se ha de abordar se describe de modo tan concreto como sea posible, incluyendo la forma, la frecuencia de su ocurrencia, la duración y la intensidad. Aunque el paciente puede sufrir varios síntomas psicóticos persistentes, solo se aborda un síntoma cada vez al enseñar las habilidades de afrontamiento. Es mejor empezar trabajando con un síntoma que ocurra frecuentemente y esté asociado con un elevado nivel de malestar. Después de describir el síntoma problemático, se explora la información relativa a los antecedentes del síntoma, las reacciones del paciente al mismo y las consecuencias de dicho síntoma. El propósito de este análisis consiste en identificar las situaciones en las que es más probable que ocurran los síntomas, el nivel de malestar asociado con ellos y las posibles consecuencias de los mismos, incluyendo tanto las positivas como las negativas. La información sobre los antecedentes y las consecuencias de los síntomas psicóticos persistentes se obtienen generalmente del paciente, aunque pueden ser útiles también otros informadores, por ejemplo, miembros de la familia. Evaluar los esfuerzos actuales de afrontamiento. Cuando ha finalizado el análisis funcional del síntoma psicótico, se identifican las estrategias de afrontamiento específicas que ha empleado el paciente. La mayoría de los sujetos ha intentado una serie de diferentes métodos de afrontamiento, algunos de los cuales han tenido más éxito que otros en la reducción del estrés asociado con el síntoma.
Para cada estrategia de afrontamiento, el terapeuta obtiene una descripción detallada de la estrategia específica, de la frecuencia con la que se ha utilizado y de su eficacia en la disminución del malestar asociado con el síntoma. Se exploran también los obstáculos al empleo de estrategias de afrontamiento concretas. Por ejemplo, se puede encontrar que un paciente, para el que la iniciación de interacciones sociales disminuye la gravedad de las alucinaciones auditivas, está a menudo socialmente aislado y carece de oportunidades para iniciar conversaciones con los demás. Seleccionar y ensayar una estrategia de afrontamiento en la sesión. Después de revisar los esfuerzos de afrontamiento del paciente, se selecciona una estrategia con la que empezar a trabajar. La estrategia elegida puede ser una que el paciente haya utilizado anteriormente y con éxito, pero que actualmente emplea con poca frecuencia. Alternativamente, la estrategia seleccionada puede ser una nueva que se sabe que va a ser útil. Las estrategias de afrontamiento se incluyen en tres amplias categorías: métodos cognitivos, conducta de cambio y modificación de los estímulos sensoriales que llegan. Ejemplos de estrategias cognitivas incluyen el habla positiva con uno mismo, la desviación de la atención, por ejemplo, construir un puzzle, ignorar y centrar la atención en el síntoma. Ejemplos de estrategias conductuales incluyen iniciar conversaciones, dar un paseo y jugar con alguien a un juego. Ejemplos de estrategias para la entrada de los estímulos sensoriales incluyen relajación, escuchar música, y tararear y cantar encubiertamente una canción. Después de que se ha seleccionado una estrategia de afrontamiento, se ensaya en la sesión. Se pueden practicar estrategias cognitivas de afrontamiento demostrando, primero, la estrategia al paciente en voz alta, haciendo que éste practique la estrategia, en segundo lugar, y, tercero, haciendo que el paciente la practique de forma encubierta. Después de que se ha seleccionado una estrategia de afrontamiento para ser ensayada, se hacen planes para que el paciente practique la habilidad en situaciones específicas en las que es probable que experimente el síntoma considerado. Se diseña una hoja de evaluación de las tareas para casa que incluya información sobre la situación en la que ocurrió el síntoma, el empleo por parte del paciente de la estrategia de afrontamiento y la eficacia de la estrategia para reducir el malestar y la gravedad del síntoma. Seguimiento de las tareas para casa. Durante la siguiente sesión, el terapeuta repasa las tareas para casa del paciente y alaba los esfuerzos e intentos de solución de problemas que ha empleado para superar los obstáculos presentados a la hora de llevar a cabo la estrategia de afrontamiento. La eficacia de estas estrategias aumenta normalmente con la práctica y la familiaridad. Por consiguiente, se necesita estimular a los pacientes para que continúen practicando una estrategia de afrontamiento específica, incluso cuando los primeros esfuerzos han producido beneficios aparentemente mínimos. Si, después de varias semanas de intentar una estrategia de afrontamiento, se observa una mejoría escasa, el terapeuta tiene que explorar con el paciente una estrategia de afrontamiento alternativa. Si ensayos repetidos de diferentes estrategias no consiguen reducir el malestar o la gravedad del síntoma, a pesar de los esfuerzos conjuntos para llevar a cabo dichas estrategias, se debería considerar el intentar limitar o redefinir el síntoma objeto o pasar a un síntoma problemático diferente. Por ejemplo, si los intentos repetidos para afrontar las alucinaciones auditivas no han tenido éxito, el terapeuta podría trabajar con el paciente en el objetivo de reducir el malestar asociado con solo aquellas alucinaciones auditivas que son esencialmente de menosprecio. El desarrollo de una segunda estrategia de afrontamiento para el síntoma. Un hallazgo consistente en los estudios de afrontamiento con síntomas crónicos ha sido que el número de estrategias de afrontamiento empleadas está relacionado con menores niveles de malestar asociados a estos síntomas. Por consiguiente, después de enseñar con éxito una estrategia de afrontamiento para un síntoma particular, el terapeuta ayuda al paciente a desarrollar al menos una estrategia de afrontamiento más para el mismo síntoma. Puede ser útil desarrollar una segunda estrategia que emplee una modalidad diferente de afrontamiento comparada con la primera estrategia. Por ejemplo, si se seleccionó y entrenó primero una estrategia cognitiva de afrontamiento, entonces se puede seleccionar otra estrategia de las modalidades conductual o sensorial. Esto optimiza la variedad de estrategias de afrontamiento enviadas a tratar con un síntoma psicótico persistente. Después de que se han desarrollado al menos 2 estrategias de afrontamiento para controlar un síntoma, se lleva a cabo una evaluación para determinar si se necesita mejorar el afrontamiento de un segundo síntoma. Tratamiento del abuso de sustancias psicoactivas. Los estudios epidemiológicos indican que la prevalencia del abuso de sustancias psicoactivas en pacientes con esquizofrenia es bastante superior a la población general. El abuso de sustancias psicoactivas puede poner en peligro los efectos de la medicación antipsicótica y provocar el rebrote de los síntomas y la hospitalización.
Debido a la elevada prevalencia de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas en los pacientes con esquizofrenia y los efectos clínicos negativos de ese exceso, es necesario que el terapeuta mantenga un buen indicador del abuso de estas sustancias cuando trabaje con pacientes esquizofrénicos y que intente abordar los problemas cuando surjan. No existe un único método que sea mejor para evaluar la presencia de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Los pacientes a menudo niegan ese abuso de sustancias, bien debido a las sanciones asociadas a dicho abuso o bien a la negación de los efectos negativos del consumo de alcohol y de drogas. En ausencia de una estrategia de evaluación que sea mejor, los terapeutas deberían intentar recoger información sobre el abuso de sustancias a partir de una serie de informadores. Las fuentes de información más válidas suelen ser los autoinformes de los pacientes, los informes de los clínicos que trabajan con ellos y otras personas importantes de su entorno. El examinar la orina y la sangre para detectar el consumo de sustancias psicoactivas ayuda al terapeuta a identificar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Cuando se ha descubierto el abuso de sustancias, la intervención clínica necesita guiarse entendiendo que la recuperación de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas progresa a lo largo de una serie de etapas. El identificar la etapa de tratamiento de un paciente es el primer paso para seleccionar intervenciones clínicas diseñadas para ayudar al individuo a progresar a la siguiente etapa de la recuperación. La falta de emparejamiento entre el tratamiento y la etapa de recuperación puede tener como consecuencia una intervención poco eficaz, que en algunos casos puede empeorar el abuso de sustancias del paciente. Seguidamente se describen etapas específicas de recuperación para un trastorno por abuso de sustancias psicoactivas. En cada etapa de recuperación, el primer objetivo de tratamiento consiste en ayudar al paciente a pasar a la siguiente etapa. Compromiso. En esta etapa de recuperación, el paciente está consumiendo activamente drogas o alcohol y no se encuentra implicado en una relación de ayuda con un profesional de la salud mental. Antes de que se puedan realizar intentos para cambiar la conducta de consumo de sustancias, se tiene primero que establecer una relación con el terapeuta. Por consiguiente, el objetivo de la etapa de compromiso consiste en implicar al paciente en una relación con el clínico. Naturalmente, el centro de atención de esta relación no es reducir la conducta de consumo de sustancias en esta etapa de tratamiento. Con el fin de establecer una relación con un paciente, los terapeutas tienen a menudo que hacer un trabajo asertivo en lugares de la comunidad como sus casas, los restaurantes o los parques. Ayudar a los sujetos a evitar las crisis o a manejar una crisis aguda sirve a menudo como una base inicial para la relación terapéutica. El objetivo principal del clínico consiste en mostrar al paciente que puede serle útil y, al proporcionar esa ayuda, se siembran las semillas de una relación terapéutica. Persuasión. Una vez que se ha establecido la relación terapéutica, los objetivos del clínico son dos: persuadir al paciente de que abusar de sustancias psicoactivas constituye un problema y trabajar para reducir este abuso. Negar las consecuencias negativas del exceso de sustancias es una característica común de los trastornos por consumo de sustancias. Por consiguiente, el proceso de persuasión es también una parte integral del tratamiento. Se puede emplear un amplio rango de diferentes técnicas educativas y cognitivo-conductuales en la etapa de persuasión. Se evita el enfrentamiento, pero es importante la persistencia. Se proporciona educación sobre los efectos del consumo de sustancias sobre los síntomas de la esquizofrenia, como el hecho de que su abuso puede provocar recaídas y rehospitalizaciones. Además de la educación, pueden ser útiles técnicas motivacionales de entrevista para persuadir a los pacientes a que aborden su conducta de consumo de sustancias. La entrevista motivacional se refiere a estrategias para ayudar a los pacientes a entender la discrepancia entre sus objetivos personales y el consumo de drogas y alcohol. Las habilidades de escucha empática, el tratar de comprender las percepciones del sujeto, el vérselas con la resistencia y el explorar los objetivos personales a largo plazo, juegan un importante papel para ayudar a los pacientes a considerar los efectos de su conducta de consumo de sustancias. Aunque el objetivo principal de la etapa de persuasión es animar al individuo a empezar a trabajar para reducir el consumo de sustancias, es importante también establecer una alianza de trabajo con otros miembros de la red social del sujeto. Los familiares del paciente con un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y esquizofrenia a menudo no reconocen los efectos negativos del abuso de sustancias. Establecer una relación de trabajo con los miembros de la familia permite al clínico empezar a abordar aspectos de dicho abuso que pueden contribuir a la conducta del paciente. Tratamiento activo. El tratamiento activo se refiere a la etapa en la que los sujetos aceptan el objetivo de reducir su consumo de sustancias o de llegar a la abstinencia total de las drogas o del alcohol.
Se pueden emplear muchas estrategias cognitivo-conductuales diferentes para ayudarles a reducir el consumo de sustancias. Algunas tratan de disminuir directamente dicho consumo, mientras que otras abordan factores que contribuyen al mismo. Existen 3 factores de motivación que contribuyen a la vulnerabilidad de los pacientes con esquizofrenia al abuso de sustancias. En primer lugar, pueden consumir sustancias psicoactivas en un esfuerzo de automedicarse los síntomas molestos. En segundo lugar, el abuso de sustancias puede tener lugar en un contexto social, satisfaciendo así las necesidades de contacto y aceptación social. En tercer lugar, el consumo de sustancias puede ser una forma cómoda de buscar placer. Se puede descubrir el papel de los diferentes factores motivacionales por medio de entrevistas con el paciente y otras personas significativas de su entorno. La identificación de los factores motivantes lleva a intervenciones específicas para reducir el abuso de sustancias psicoactivas. El abuso de sustancias que es secundario a la automedicación de los síntomas se puede reducir si se desarrollan estrategias de afrontamiento alternativas para el control de los síntomas problemáticos. Por ejemplo, a un paciente que bebe en exceso debido a alucinaciones auditivas persistentes se le podrían enseñar estrategias para afrontar con más eficacia estas alucinaciones. Los motivos sociales del abuso de sustancias psicoactivas pueden abordarse por medio del entrenamiento en habilidades sociales, en el que se enseña a los pacientes los rudimentos para establecer y profundizar las relaciones con iguales que no abusan de esas sustancias. Finalmente, el abuso de sustancias que tiene lugar como una forma de búsqueda de placer puede reducirse enseñando a los pacientes habilidades alternativas o haciendo que participen en actividades recreativas y de ocio. Prevención de las recaídas. El entrenamiento en prevención de las recaídas es esa etapa de recuperación de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas en la que el individuo ha conseguido la abstinencia y el esfuerzo se dirige a reducir la vulnerabilidad a las recaídas de dicho abuso. Los individuos con un trastorno por consumo de sustancias, principal o comórbido, fluctúan frecuentemente entre diferentes etapas de recuperación a lo largo del curso de su trastorno. Por consiguiente, es frecuente que los individuos abandonen el consumo de sustancias y lleguen a la abstinencia, pero siguen siendo vulnerables a las recaídas. El objetivo de la etapa de prevención de las recaídas consiste en apoyar las habilidades del paciente para evitarlas. Uno de los componentes más importantes de la prevención de recaídas es ayudar a los pacientes a mantener un elevado nivel de darse cuenta de su vulnerabilidad a las recaídas por consumo de sustancias. Después de un periodo de abstinencia con éxito, muchos pacientes se sienten cada vez más seguros de que ahora serán capaces de manejar un consumo moderado de alcohol o de drogas. Sin embargo, abundantes investigaciones indican que los pacientes con esquizofrenia tienen una extraordinaria dificultad en consumir cantidades moderadas de drogas o alcohol. Por consiguiente, el ayudar a los pacientes a mantener una conciencia de que son vulnerables a las recaídas de su trastorno por consumo de sustancias constituye un elemento importante de la prevención de recaídas. Además de mantener un elevado nivel de conciencia de su vulnerabilidad, se puede emplear un amplio rango de otras estrategias clínicas para facilitar la prevención de las recaídas. Un plan de prevención de recaídas debería incluir información sobre aquellas situaciones asociadas con las recaídas en el pasado, sobre los primeros indicios de una recaída y un plan específico para responder a esas señales de aviso. Este plan es similar al que se plantea para responder a las recaídas de los síntomas psicóticos y sirve al propósito principal de anticipar las situaciones estresantes y formular un plan para responder a esas situaciones. Aparte de mantener la conciencia y desarrollar un plan de prevención de las recaídas, es esencial, en esta etapa de tratamiento, que los esfuerzos se centren en alcanzar los objetivos interpersonales y desarrollar las competencias que mejorarán la calidad de vida de los pacientes y disminuirán su susceptibilidad al abuso de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, la mejora de las habilidades interpersonales, la capacidad para controlar el estrés, las habilidades para el ocio y las actividades recreativas, y la salud y la forma física pueden ayudar a los pacientes a sentirse mejor consigo mismos y menos dispuestos a acudir al consumo de alcohol y de drogas. De este modo, la esencia de una prevención eficaz de las recaídas implica abordar factores relacionados con la vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas en vez de la misma conducta de consumo de sustancias. Conclusiones. La esquizofrenia es un trastorno grave y debilitante. A pesar de las múltiples desventajas asociadas a este desorden, las intervenciones cognitivo-conductuales parecen tener un impacto significativo, beneficioso, sobre el curso del trastorno y la calidad de vida de los pacientes. Un amplio rango de estrategias cognitivo-conductuales pueden ser útiles en el tratamiento de la esquizofrenia.
Entre estas estrategias destaca el entrenamiento en habilidades sociales, la terapia familiar conductual, el entrenamiento en el afrontamiento de los síntomas psicóticos y un tratamiento por etapas del trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Por medio de los esfuerzos de colaboración de los terapeutas, pacientes y familiares, hay buenas razones para ser optimistas sobre la capacidad para controlar con éxito esta enfermedad mental crónica. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.